Muy buenas noches, bienvenidos como todos los domingos a Legítima Defensa Segunda Dosis. Hoy no nos acompaña Soledad Platero, que está de licencia, pero ya se reintegra en el próximo programa. En el día de hoy vamos a abordar en una mesa de análisis, como venimos haciendo domingo a domingo, otro de los capítulos contenidos dentro de la Ley de Urgente Consideración. Hasta el día jueves, que fue en realidad la última vez que revisé, ya había 624.500 firmas verificadas por la Corte Electoral. Faltaban 100.000 firmas por analizar y había 20.000 en proceso. El nivel de rechazo era de 7.7%, el nivel de aceptación, de validación, era de 89.2%. Si continúa esta tendencia, que además es evidente que va a continuar porque viene siendo bastante sostenida, se va a alcanzar las 671.500 firmas necesarias para convocar el referéndum el día martes o miércoles. O sea que esta semana vamos a tener novedades con respecto a eso. Uno de los capítulos que integra la Ley de Urgente Consideración, podemos decir que la ley aborda una cantidad de políticas de Estado, como hemos visto, economía, vivienda, educación. Eso es un capítulo que podríamos llamar el capítulo laboral, donde se disponen algunas normativas que afectan, entre ellos, derechos sindicales muy caros para nuestro país. Para analizar cómo afecta la Ley de Urgente Consideración al mundo del trabajo, tenemos hoy una mesa de análisis con 3 invitados. Nos va a acompañar el profesor Hugo Barreto, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de la República. Nos acompaña el diputado Gabriel Otero, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, y también nos acompaña Flor de Lis Feijó, secretaria de Género del PIT-CNT y secretaria general del Sindicato de la Aguja. Dicho esto, soy Leandro Grille y así comienza Legítima Defensa Segunda Dosis. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, suscribirte al canal, hacer los comentarios que quieras, activar la campanita, que va a ser lo que te permita que YouTube te avise cada vez que inicia un programa. Lo mismo puedes hacer en la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. También puedes compartir en tu perfil. Y si todavía no sos socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, hacelo en carasycaretas.com.uy/socios o consultando al número de WhatsApp que te van a poner en pantalla. Bienvenido, profesor Hugo Barreto. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Gracias a ustedes. Profesor, así desde la perspectiva técnica, académica, que lo puede mirar un experto en Derecho del Trabajo, ¿usted considera, grosso modo, que integralmente la Ley de Urgente Consideración que se aprobó afecta a derechos de los trabajadores más allá de lo que, digamos, de lo recomendable? Sí, desde luego. Hay diríamos, dos grandes áreas donde uno puede decir que se afectan los derechos. Una de ellas es lo que tiene que ver con el derecho de huelga, tal cual quedó plasmado en el proyecto, en el texto definitivo. Quiero decir, esto tuvo alguna evolución y un debate. Es parte en realidad de un debate más general que viene teniendo el Uruguay desde hace ya muchos años por una queja que los empleadores han presentado ante la Organización Internacional del Trabajo y por lo tanto la Ley de Urgente Consideración trata de dar una respuesta, para mí equívoca, para mí mal elaborada, a ese reclamo del grupo de los empleadores que la Organización Internacional del Trabajo de alguna manera ha, diríamos, acompañado desde el punto de vista de las observaciones fundamentales que merece, o que merecía más bien, la
ocupación como medida del derecho de huelga. Y el otro aspecto que me parece interesante destacar es todo lo relacionado con el pago del salario, con la opción que se da al trabajador de poder percibir su salario en efectivo o a través de depósitos en instituciones de intermediación financiera, o sea, la modificación de la ley de inclusión financiera. Esos son los dos aspectos sobre los cuales, si quieren, luego podemos profundizar. Pero ese es el campo. Ese es el campo que tenemos para analizar. Sí. Bienvenida, Flor de Lis Feijóo. ¿Cómo te va? Bien. Y felicitaciones, porque entiendo que fue en este último congreso que se realizó hace pocas semanas que fuiste electa como secretaria de Género de la Central de Trabajadores. Sí, en principio muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Y sí, soy la nueva secretaria de Género, Justicia y Diversidad de nuestra central del PCNT. Vengo de un sindicato obrero, el Sindicato de la Aguja, y estamos con mucho orgullo de estar perteneciendo a ese secretariado. No, felicitaciones. La verdad que es algo para ponerse orgulloso, por lo menos en los que consideramos que las herramientas sindicales son altos honores. A mí me tocó, como estudiante, integrar la dirección de la FEU y también consideré que era un alto honor en ese momento integrado. Flor de Lis, vamos a tratar de concentrarnos en esta primera parte de la mesa en estos aspectos vinculados con los derechos, digamos, sindicales o laborales, para después analizar un poco más la parte que también afecta, obviamente, a los trabajadores, que tiene que ver con las cuestiones económicas, digamos, incluidas dentro de la LUC. ¿No te parece que hay como una exageración de parte del mundo empresarial con respecto al impacto que tienen las ocupaciones realmente? O sea, no son tantas las ocupaciones, no es que uno dice es la medida preferida de los sindicatos, ¿no? Es más bien una medida que toman los trabajadores en instancias muy específicas, ¿no? Con criterios bastante restrictivos, ¿no? Sí, creo que es muy exagerada esta posición por parte del mundo empresarial, adhiriendo a una norma que criminaliza la protesta social, donde obviamente no existen ni tantos conflictos ni tantas cuestiones que hagan que esto signifique que haya desalojo, que haya conflicto, que haya una postura por parte de los trabajadores que amerite, que además acreciente esta cuestión punitiva del Estado, donde subjetivamente no sabemos cómo pueden reaccionar del otro lado, cuando obviamente ejercemos nuestro derecho, que es nuestro derecho a huelga. Que nosotros, bueno, más adelante vamos a contar algunos ejemplos concretos que tenemos, hasta incluso de nuestro sindicato, de cuestiones que han pasado y que ameritaban ocupación, que ameritaban piquete, y que sin embargo no lo pudimos hacer. Apelando hasta incluso este momento a la negociación colectiva, se nos dificultó a raíz de que los empresarios están muy empoderados con esto y estamos con una serie de problemas. Bienvenido, Gabriel Otero. Gustazo. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy bien, bárbaro. Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto tenerte. En otro momento te voy a invitar también a Legítima Defensa de los viernes para hablar de otros aspectos. Gabriel Otero es además de ser un diputado joven de nuestro Parlamento, tiene toda una historia de vida que para mí merece ser conocida. Pero después lo hablaremos, Gabriel. Bien. Gabriel, ¿están recibiendo en el Parlamento de los trabajadores, más allá de cómo fue el debate que llevó a la LUC, que más o menos, ahora si querés lo abordamos, pero están recibiendo habitualmente denuncias de los sindicatos, de trabajadores, de intervenciones, por ejemplo, de la policía para desactivar movilizaciones? Te digo porque a nosotros nos ha pasado en nuestro programa, ¿no? Nos llaman, no, mirá, estábamos haciendo... Desde el año pasado, de que se aprobó, casi que antes que se aprobara la LUC, cuando estaba en discusión ya, por ejemplo, me acuerdo, un conflicto de una empresa de ómnibus interdepartamental, creo que en el departamento de San José, y ya iba la policía. La policía era la que invocaba la LUC. Eran todos como abogados, decían, no, la LUC nos permite decirte que tienen que salir de ahí. ¿Está sucediendo eso? Sí, sucedió bastante el año pasado. Yo recuerdo ese conflicto porque estuvimos con los trabajadores y nos contaron, hablamos de una medida que atrasaba 5 minutos la salida del ómnibus, ¿no? Una medida mínima con 2 pancartas, 15 trabajadores y se apersonaban
la policía y decía que efectivamente por el artículo tal de la LUC, que quedó en el 468, creo, ese artículo que habla de los piquetes, no podían estar ahí. Pero también me pasó de acompañar a otros trabajadores, por ejemplo, la gente del puerto, allá por Capurro también, en 2 ocasiones, en una medida, yo diría, mínima, como para tratar de armar una mesa de negociación, lo mínimo imprescindible. También se cortó el acceso y bueno, en 10, 15 minutos teníamos a policías de la séptima invocando el artículo, como el cuento de la Andresina, ¿no? Mostrarle el reglamento. Y es penoso porque en realidad quieren vender que esto no es perder calidad democrática, se quiere vender que en realidad es tanto el derecho de quien decide entrar a trabajar o de los empresarios como de aquellos trabajadores que están en pie de lucha y llevan a la mínima derechos que son anteriores a la Constitución. Son derechos adquiridos, luego pasan a la Constitución y se hacen ley y realmente no se ve otro sentido que no sea justamente el de desahuciar determinadas herramientas que tiene el pueblo para la resistencia, ¿no? Profesor Barreto, así, me imagino que debe haber varias bibliotecas, como sucede en el mundo del derecho, pero la ocupación de la fuente de trabajo, ¿cómo se considera? ¿Como una extensión del derecho de huelga? ¿Como algo que está más allá del derecho de huelga? Cuando uno trata de regular o limitar la posibilidad de ocupar y le otorga, por ejemplo, autoridad al Ministerio de Trabajo de ordenar el desalojo o, en fin, o incluso el extremo de que prácticamente sea automático eso, ¿está metiéndose con el derecho de huelga o no? ¿Cómo lo ves vos? En realidad, el derecho de huelga es una respuesta de la organización de los trabajadores frente a una determinada situación de inequidad, de injusticia, un incumplimiento del empleador o la aspiración legítima a mejorar las condiciones de trabajo. Lo primero es que me parece que lo que corresponde es dar una idea de qué es la huelga y para qué la huelga, porque tiende a pensarse, hay como una especie de sentido común que trata de imponerse, de que la huelga es patológica, de que la huelga es para impedir el progreso del país, poco menos, etc. En realidad la huelga es una medida autónoma de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, ¿para qué? Básicamente para defender derechos que puedan ser vistos, que puedan ser amenazados o incumplidos, o para progresar en derechos, para obtener nuevas conquistas. De hecho, muchas de las normas del derecho positivo, del derecho vigente, en el Uruguay tienen origen en conflictos, por más que sean leyes, ¿verdad? Tienen origen en conflictos. Quiere decir que el conflicto es creador de derechos. Esto es muy importante, porque a menudo se dice, bueno, no, el conflicto es para obstaculizar, ¿verdad? El conflicto es negativo, el conflicto es para poner palos en la rueda. En realidad, en el conflicto nacen muchos de los grandes derechos que comenzaron siendo absolutamente Podríamos decir que el conflicto laboral también es un indicador de cierta salud democrática. Totalmente, en un país. claro, por supuesto. Claro, en una sociedad pluralista como la nuestra, desde el punto de vista que tienen que expresarse todos los intereses, todas las ideologías, todas las religiones. O sea, en una sociedad pluralista es necesariamente conflictiva. Eso no quiere decir que andemos a los tiros, ¿verdad? Pero una sociedad pluralista es necesariamente conflictiva, tiene que serlo. Cuidado de aquellos que dicen que el conflicto ya no existe, que el conflicto debe ser, que es parte del pasado, etcétera, ¿verdad? Son visiones absolutamente autoritarias y conservadoras esas. El conflicto es natural hasta a nivel familiar, ¿verdad? El conflicto es absolutamente corriente. ¿Cómo se comenzó a expresar la huelga inicialmente? Bueno, con una decisión colectiva de los trabajadores de retiro. Se retiraban los trabajadores de la empresa de manera colectiva, holgaban, dejaban de trabajar. Ese es el origen de la huelga en la época justamente del la naciente revolución industrial, en la época de la fábrica como gran concentración de trabajadores. El problema, no quiero abundar en esto, no es el objeto de la
conversación de hoy, pero lo cierto es que al cambiar la forma de producir, al desaparecer la fábrica como gran concentración de trabajadores, al trabajar de manera descentralizada, tercerizada, etcétera, al automatizarse el trabajo, la huelga tiene también que cambiar su carácter, tiene que también encontrar modalidades para que sea efectiva, porque quizás aquella medida tradicional de retirarse del lugar de trabajar no es la medida efectiva que corresponde a una presión legítima que los trabajadores deben hacer sobre el empleador. No olvidemos que el artículo 57 de la Constitución dice que la huelga se debe reglamentar, pero para consagrar su efectividad, para hacerla efectiva. Y la ocupación de los lugares de trabajo es una de las modalidades de ejercicio del derecho a huelga, no de extensión de la huelga. Porque hablar de extensión implicaría decir que la huelga es una cosa y que uno la estira para alcanzar a una modalidad que está fuera de la huelga. No, la huelga es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. La ocupación es una modalidad de ejercicio del derecho de huelga, como hay otras modalidades, como el trabajo a desgano, Está bien, pero cuando te dicen, por ejemplo, ¿no? Sí, pero cuando un sindicato o un colectivo de trabajadores cuya legitimidad no se cuestiona, es un sindicato, es el gremio de ese sector, de esa fábrica o de ese lugar de trabajo, decide una huelga, una cosa es que no vayan a trabajar, incluso que hagan una movilización en la esquina, y otra cosa es que se ocupan el lugar de trabajo porque impiden que el que no quiere participar de la huelga trabaje. ¿Cómo se responde a eso? ¿A eso qué se le dice? Yo te pregunto casi que abogando, no abogando, porque no es porque no lo entienda, pero quiero entender cómo se manifiesta después esa que está incluido en la LUC, que dice, bueno, pero nosotros tenemos que defender el derecho del que quiere trabajar. Y que puede ser muy simpático para cierta parte de la población que diga, no me parece que eso esté afectando tu derecho, ¿no? Sí, lo que pasa es que allí hay otra vez que volver al fenómeno de la huelga. En realidad, la huelga, en su función de defender derechos o de promover derechos todavía no alcanzados, en cualquiera de las dos dimensiones o cualquiera de los dos motivos que puede tener una huelga, el producto de eso, el resultado, que puede ser un convenio colectivo o una resolución en el Consejo de Salarios, luego alcanza al colectivo de trabajadores, a los que hicieron huelga y a los que no hicieron huelga. ¿Y por qué es eso? Porque la huelga y todos estos fenómenos colectivos tienen esa naturaleza de defender un interés abstracto, que no es el interés tuyo si tú entras o no entras a trabajar, o el de ella que sí decide hacer la huelga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resultado de la huelga va a afectar, en tanto se termine con un convenio colectivo, por ejemplo, va a alcanzar a todos los trabajadores de la empresa o del sector que fuera. Eso comúnmente tampoco se tiene muy en cuenta, ¿verdad? Esos trabajadores que son, diríamos, contrarios a la medida de la huelga, pueden tener sus legítimas razones, en definitiva, y si la medida gremial es exitosa, se van a beneficiar del producto de la huelga. Ahora, el punto que tú dices en relación a qué pasa con los que quieren efectivamente trabajar, o el derecho del empleador de penetrar, como dice la OIT, de ingresar al local de trabajo durante la ocupación, ese es un motivo de una discusión un tanto difícil, hay que aclararlo, porque cuando los empleadores presentan la queja ante la OIT contra el gobierno uruguayo, en el sentido que el gobierno de la época, que era el de Tabaré Vázquez, el primero, había reglamentado la ocupación en el sentido de reconocerla como modalidad del ejercicio de huelga, los empleadores dijeron, bueno, no, pero acá se está violentando el derecho de propiedad, acá se está violentando la libertad de trabajo de los no huelguistas. Y la Organización Internacional del Trabajo no llegó a decir que la ocupación es ilegítima, como pretendían los empleadores, sino que lo que dijo es que la ocupación es una modalidad del ejercicio de huelga legítima y que a lo sumo lo que había que hacer es compatibilizarla con el derecho de los no huelguistas de ingresar al lugar de trabajo, que no es lo que dice la LUC. No, claro, no es lo que dice Quiero la LUC. dejarlo planteado. Porque ahí si uno lograra, vos ocupás, pero digamos, abrimos el pasillito para que ingresen a trabajar otras personas que quieran,
personas que ya estén en la empresa, porque si no la empresa puede contratar también rompehuelgas, ¿no? Claro. Flor de Lis, ¿cómo han visto desde el movimiento sindical o cómo han sentido en la actividad sindical que ha impactado estos artículos aprobados en la Ley de Urgente Consideración y que, bueno, de algún modo se restringen o se meten con el derecho de huelga o con ciertas, en fin, algunas actividades que empiezan a ser miradas con lupa, que pueden incluso motivar la intervención de la policía, motivar intimaciones y desalojos? ¿Cómo ha afectado en la práctica sindical, en los diferentes conflictos que han abordado? Un año que ha tenido, que tiene negociación colectiva, pero ha habido otras cosas que han generado conflictos en diferentes ámbitos del Estado, en el puerto, en el interior del país, en algunos rubros donde también ha habido manifestaciones conflictivas de trabajadores por diferentes situaciones. ¿Cómo han visto que está afectando la LUC? Sí, en el mundo del trabajo, en una relación capital-trabajo donde los empresarios son los que siempre tienen el mango del sartén y somos los trabajadores los que llenamos ese sartén, es bien complejo y es muy complejo porque hay como un entendido de que los trabajadores somos conflictivos y por eso es una exageración poner este artículo en la LUC. Parece que somos nosotros los que siempre apuntamos a la pelea, cuando en realidad los trabajadores, cuando generamos desde nuestro derecho, que es el derecho a huelga, el derecho a hacer un piquete, un derecho que está consagrado por nuestra Constitución, es ni más ni menos o porque estamos defendiendo algún derecho que nos quieren quitar o porque queremos conquistar un derecho que para nosotros realmente es justo. Y lo que sucede es que ante una LUC y ante el envalentonamiento de algunos empresarios, se nos está poniendo complejo a la hora hasta incluso de la negociación colectiva. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo vengo del sindicato de la aguja, un sindicato 85% mujeres, jefas de hogar, donde ya es complejo desde el punto de vista salarial lo que ganamos, y es mucho más complejo por el rol que tienen las compañeras, ese rol social de trabajar fuera de la casa y, bueno, y el tema de los cuidados, bueno, todo lo que nos lleva a las trabajadoras. En cierto momento, en determinada empresa, no hace mucho, en plena crisis sanitaria, había de 25 trabajadores, había 7 que tenían COVID. Sin embargo, la empresa dijo: acá se sigue trabajando. Y las compañeras dijeron: no, acá no se trabaja porque nos vamos a contagiar todas. Y la empresa se negó a eso. Y bueno, las compañeras tuvieron que apelar ese derecho a huelga y decir: bueno, ocupamos este lugar y después nos vamos a la puerta y acá no trabaja nadie, no entra nadie hasta que no se sanitiza el lugar y hasta que todos nos hagan un test. Sin embargo, la empresa apela a esa relación de poder, donde es la más fuerte en este caso, implica a los trabajadores migrantes a que estos sí entren a trabajar, si no ellos iban a perder su puesto de trabajo. Lo cual, ahí lo vemos claramente, como esa relación de poder, llevan adelante esta cuestión de la LUC, tras las amenazas además de que puede venir la policía y que sacan de la puerta, ¿verdad? Cómo nos deja a los trabajadores en una situación bastante endeble, y a lo cual obviamente nosotros vamos a seguir apelando a la organización y a seguir estando a la puerta, pase lo que pase, ¿no? Pero repito este ejemplo porque además no estamos reclamando, repito este ejemplo porque a veces parece que solo reclamamos salarios, solo reclamamos cuestiones de esa relación, que también las reclamamos. Pero cuando estamos reclamando un derecho, que es un derecho a la salud dentro de la empresa, nos suceden estas cosas y bueno, y aparece este artículo implícito en medio de la negociación, como si los trabajadores fuéramos los culpables y la empresa tuviera todos los derechos. Entonces, por eso es muy claro lo que estamos tratando cuando queremos anular los 135 artículos, porque en definitiva toda la ley son artículos nefastos. Antes de ir al corte, déjame hacerte un comentario. Llegó a pasar con un legislador, ¿no? Un diputado
del departamento de Salto, creo. Salto, ¿no? sí. Que estaba hasta la grabación. Quería que 8 trabajadores que tenían un hisopado positivo, en fin, no me acuerdo exactamente el cuánto. Sí, eran 8. Quería que fueran a la cosecha igual. Eso terminó siendo medio escándalo. No sé qué pasó en la justicia, porque me parece que que quedó sin nada, que quedó sin archivado. Pero porque él pidió. El Ministerio de Salud Pública quiso como tomar cartas en el asunto, pero él se disculpó y al final dijo que no, que en realidad no eran 8 casos positivos, sino archivó que las actuaciones. Sí, que había sido como un malentendido, pero yo me acuerdo. Se expresó mal. Se expresó mal, pero en el mismo sentido que estabas comentando vos. Pero vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Este 5 de diciembre son las elecciones internas del Frente Amplio y vos decidís el futuro. Elegimos Presidencia Nacional y Presidencias Departamentales del Frente Amplio. Los delegados y delegadas de base al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Los delegados y delegadas de los sectores políticos al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Pueden participar los y las adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento de la elección presentando cédula de identidad en los comités de base, locales sectoriales y otros locales habilitados. Consulta la lista completa de locales en nuestra web y nuestras redes. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Diputado Gabriel Otero, esto que está incorporado en la LUC y que venimos conversando de las normas que afectan derechos gremiales o la actividad sindical, también va acompañada de otras iniciativas parlamentarias que no están incorporadas en la LUC, por lo menos no directamente, pero que van en el mismo sentido. Por ejemplo, ahí había un proyecto, más de un proyecto incluso, que se dirigía a establecer la obligatoriedad de, ¿cómo se llama?, la personería jurídica de los sindicatos, de muchos sindicatos que no tienen personería jurídica, porque de algún modo eso les permitía después una eventual intervención del Ministerio de Educación y Cultura, en fin, ciertas... ¿no? También eso es algo que los trabajadores miraban con bastante recelo, ¿no? Sí, claro, porque en realidad esa ley que entró hace mes y medio y fue el propio ministro Mieres a la Comisión de Legislación a presentarla, lo que trae es, bajo la bandera de transparencia, ¿no?, esa bandera que está utilizando mucho el gobierno, decir, bueno, aquellos sindicatos que no tengan personería jurídica, por ejemplo, no podrían hacer el acuerdo con la patronal para el descuento de la cuota de afiliación. En un país que es absolutamente libre, ser parte de un sindicato o no, es una locura poner la obligatoriedad para un sindicato para poder acceder al descuento de las afiliaciones de sus socios, porque en definitiva los afiliados son eso del sindicato. Esta ley, además de meterse con la manera de manejarse económicamente con los sindicatos, pide de una u otra manera los resultados. Es decir, queda claramente establecido para dónde debe ir el dinero, cómo debe ser utilizado. Los trabajadores tienen que decir quién está al frente, quién maneja los dineros, rendírselo al ministerio, estoy hablando, ¿no? No están hablando de una rendición de cuentas a la masa sindical, que eso damos por descontado que es absolutamente necesario. Y nosotros entendemos, como bien decías, que es parte de esa columna vertebral, ese texto que es la LUC, y que de a poco se van sumando estas perlitas.
Para nosotros es un retroceso claramente. Mayormente los sindicatos tienen personería jurídica. Pero ¿qué sucede? En una masa de trabajadores donde hay un porcentaje que no afilia, perfectamente te pueden aparecer 1 o 2 sindicatos más con ese método. Porque nada dice que la mayor representatividad va a ser la que va a ser tomada por el ministerio. Y hay casos, estoy pensando en lo rural, estoy pensando en fábricas donde hay un porcentaje de no afiliados al sindicato que perfectamente, en el transporte, que perfectamente se pueden formar rápidamente esos sindicatos, porque además el guión, son 8 pasos para la personería jurídica, te lo hace el propio ministerio, ¿no? Nosotros creemos que es un retroceso, que es tocar una vez más lo intocable, que es la autonomía de los trabajadores para sindicalizarse, para organizarse, y el Frente Amplio no va a acompañar en principio este proyecto tal como está. Ya ha habido otras iniciativas en la historia uruguaya de introducir esto de la personería jurídica como obligatoria para los sindicatos. ¿Cómo se mira eso desde el punto de vista del derecho sindical, de los derechos a la agremiación? Sí, uno de los derechos básicos de los sindicatos es el derecho a la libertad sindical y a la autonomía. Autonomía, desde luego, respecto del empleador, respecto de los gobiernos, ¿verdad? De los partidos políticos. Por lo tanto, el mejor escenario posible para un sindicato es aquel sindicato, y cuando hablo de sindicato hablo también de organizaciones de empleadores, ¿verdad? Pero bueno, concentrémonos porque ahora el proyecto es sobre esta especie de reglamentación sindical desde el lado de la personería jurídica. Es para gremiales empresariales también, que ya la tienen, por supuesto. No, claro, pero el tema, quería centrarlo en esto, en el punto que las organizaciones sindicales deben ser inevitablemente autónomas. Entonces, toda reglamentación hay que mirarla con muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque la autonomía sindical es el derecho básico de esas organizaciones para ser genuinas y no ser meras pantallas de partidos políticos o de empleadores, sindicatos amarillos, como se lo conoce en el Uruguay. Por lo tanto, toda reglamentación de la huelga y toda reglamentación de la organización sindical, sea el tipo que sea, debe ser analizada con mucho cuidado a ver si no se terminan afectando esos elementos fundamentales que hacen a la vida de los sindicatos. En el caso para retornar muy brevemente, si me permites, el caso de la huelga, es muy clara la afectación, porque bajo la idea de que la Organización Internacional del Trabajo y demás había observado el Uruguay en el caso de las ocupaciones, de cómo se regulaban las ocupaciones, la ley de urgente consideración termina regulando la huelga en su totalidad y no solamente la modalidad de ocupación. Con un elemento además muy interesante, porque en eso hay que fijarse también en el valor que tienen las palabras, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 392? El artículo 392, cuando reglamenta entonces el derecho fundamental de la huelga, dice: el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga y la libertad, etcétera, etcétera. Noten ustedes, sí, es igual. Ejercicio pacífico de un derecho fundamental. Es el único caso que yo registro de la ley uruguaya que diga que un derecho fundamental debe ejercerse de manera pacífica. No lo dice ni respecto de la vida, ni de la salud, ni de la propiedad, ni de cualquier otro derecho. Solo respecto de la huelga. ¿Y por qué? ¿Por qué la huelga debe ser ejercida de manera pacífica? Desde luego que debe ser ejercida de manera pacífica, pero ¿por qué no se dice eso respecto de otros derechos? De otros derechos, de hecho, se dice lo contrario. Perdón, yo no soy abogado ni mucho menos, pero yo sé que de hecho estamos en esa discusión en otras áreas de la LUC o en otras áreas, otros capítulos sobre hasta qué punto para preservar el derecho a la propiedad o ciertos derechos no se habilita, ¿no? Que incluso privados, la gente pueda hasta matar a otro, ¿no? Si considera que está en riesgo su derecho. Y en el caso del derecho a la propiedad, ahora se ha extendido hasta las proximidades. Ya no es que uno pueda actuar como en la legítima defensa solo adentro de su casa. No, o sea, de hecho, no solo no se establece que tenga que ser pacífica, sino que cada vez se está como ampliando el abanico de la posibilidad de no ser pacífica por la propia norma, ¿no?
Me parece una cosa bien interesante eso, no lo Sí, había visto. A mí me parece que eso revela un prejuicio antes que otra cosa. Porque en los dictámenes del Comité de Libertad Sindical, de la OIT, sí se habla del ejercicio pacífico de las ocupaciones, o sea, de una modalidad del ejercicio de la huelga, no de la huelga en su totalidad, que reitero, desde luego tiene que ser pacífica, pero es como llover sobre mojado. Cualquier ejercicio debe ser pacífico en su conducta, ¿verdad? En su desarrollo. Pero muy brevemente quería retomar algo que decía el diputado, diciendo que la ley de urgente consideración, desde el punto de vista laboral, que es de lo que puedo hablar, es como una especie de guión, decía, o de línea, ¿verdad?, del cual van derivando otras políticas. Entonces, a partir de la lógica de la reglamentación sindical, de la huelga, de los piquetes, a partir de la lógica de introducir la reglamentación sindical, aparecen proyectos de ley sobre personería jurídica de los sindicatos. Y aparecen decretos sobre ocupaciones, como el decreto de octubre del 2020, el decreto 281 de octubre del 2020, que permite el decreto la desocupación del lugar de trabajo, aun cuando los trabajadores y trabajadoras pudieran estar permitiendo el ingreso de los no huelguistas. Vean ustedes, el decreto 281 es más reglamentarista, es más prohibitivo que la propia ley que el propio artículo 392 de la LUC. Esto es muy importante, ¿verdad? La LUC lo que desata entonces, desde el punto de vista del derecho de huelga, son normas todavía más prohibitivas, que comprometen más el derecho, porque ese decreto, reitero, permite la desocupación del lugar de trabajo por el solo pedido del Ministerio de Trabajo al Ministerio del Interior, y el decreto nada dice respecto de si esa desocupación podría no operar en el caso que los trabajadores estuvieran permitiendo el acceso de los no huelguistas. No lo dice. Entonces, con ese decreto podrían llegar a operarse, a desatarse desocupaciones de los lugares de trabajo, aun cuando el sindicato hubiera estado cumpliendo con lo que dispone la propia LUC. O sea, ¿sí? Vean ustedes cómo estos procesos de reglamentación sindical desatan circunstancias que puedan ser progresivamente gravosas para los derechos a las libertades, a la libertad sindical en este caso. No sé cómo, porque vos decís, Gabriel, que hay muchos sindicatos, yo sé que hay sindicatos, no sé cuántos, en qué proporción de ellos, que tienen personería jurídica, ¿verdad? Sí, sí. Pero no es un riesgo tener personería jurídica. Pienso, por ejemplo, Flor, porque es un riesgo. Entiendo que le permite al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación y Cultura, a través de no sé cuáles procedimientos, la intervención. No sucede así cuando hay personería jurídica. Nosotros no debería. La mayoría de los sindicatos tenemos personería jurídica. De hecho, la UJA hace muchísimos años, bueno, somos un sindicato, ayer cumplimos 120 años, o sea que hace muchísimo tiempo que tenemos personería jurídica y nunca hemos tenido un mayor problema con eso, como una organización civil sin fines de lucro. Tenemos esta cuestión que hay que inscribirse en el Ministerio de Educación y Cultura, que hay que presentar los estatutos que tenemos como sindicato, pero jamás hemos tenido una intimación a que vamos a tener esos estatutos o que vamos a tener determinada reglamentación en función a lo que diga el Poder Ejecutivo. O sea, siempre fueron cuestiones que la hemos presentado en relación a cómo nosotros vemos que el sindicato debería tener sus estatutos, cómo vemos que el sindicato debe desarrollar su tarea y cómo el sindicato aplica su democracia, que es participativa desde los sindicatos y dentro de los sindicatos, sin ánimo de que nadie nos diga cómo debemos o tenemos que hacerlo. Sin embargo, con estas nuevas reglamentaciones o esta personalidad jurídica que se intenta imponer, ya parece, como acá bien se describía, que la personalidad jurídica debería tener esto, o sea, como diferentes ítems a los cuales los sindicatos estaremos sujetos a cumplir. Necesito entender cuál puede ser el propósito de un legislador o una legisladora o de un poder ejecutivo o lo que quieras, de un gobierno, que en el medio de una relación tensa con el movimiento sindical, ¿no? Porque la relación es tensa en el sentido de que hay claros desacuerdos entre la línea política económica que lleva el gobierno
y el pensamiento mayoritario del movimiento obrero uruguayo, poner a discusión la personería jurídica, si no es meter miedo sobre la posibilidad uno de los que hay varios problemas que tiene esto, pero uno de los problemas, creo que ya lo decía acá el compañero, que hace referencia a que era ligado a esta serie de ítems para tener una nueva personalidad jurídica. En cualquier fábrica, 3 compañeros van y se presentan para tener personalidad jurídica. Y no sabemos quién va a ser quien tenga la mayor representatividad frente al Ministerio de Trabajo para negociación colectiva. Nosotros entendemos que es el sindicato el que tiene esa representación, pero cuando pueden ya surgir varios sindicatos que no sabemos de dónde salen, ahí podemos ya tener algunos problemas. Sin desmedro que además nosotros tenemos una forma bien particular de participar, porque tenemos dentro de nuestras sedes esa democracia participativa que hace que de la forma que se rigen las direcciones, de la forma que se hacen las votaciones, de la forma que elegimos nuestras autoridades, cuando en realidad el Poder Ejecutivo se estaría inmiscuyendo, como quien dice, en estas cuestiones que son de pura democracia sindical, queriendo que hagamos la forma de lo que ellos quieran. Entonces nos parece que también, entre algunas otras cosas, son formas de querer limitar a las organizaciones sindicales. Ya de hecho, cuando intentan criminalizar la protesta, intentan también hacernos sujetos de reglamentos o de leyes o de lo que fuere, cuestión de que puedan desarticular en algún momento nuestras organizaciones o inmiscuirse adentro de nuestras organizaciones. Asimismo, cuando nos están solicitando la personería jurídica hasta nuestra central del PCNT, cuando en realidad la gran parte, la mayoría, si no es el 98% de los sindicatos, todos tenemos personería jurídica. Hay un gran alto porcentaje, a excepción de repente de algunos sindicatos nuevos que se van formando, obviamente, que les lleva su tiempo. Lleva entre 3 y 6 meses hacer una personalidad jurídica para cualquier organización que se quiera orgánicamente o institucionalmente aparecer como una organización. Quizá también sea algo propagandístico. No, porque, ¿vos qué decís? Para mí es muy claro que en realidad lo que intenta la derecha y en este caso la coalición, que encontraron un lugar cómodo para estar, es base social. Entonces, en la medida que vos facilitás que una nueva barra se junte en torno a un proyecto político y esté de una u otra manera en competencia con otros sindicatos, con otras organizaciones sociales, están buscando ese equilibrio. Para mí no hay duda, y está claramente demostrado también cómo, por ejemplo, desde la LUC se cambiaron las lógicas para ser candidato a las elecciones del EPS. Eso me tocó a mí también plantearlo en sala. Parece una cuestión menor, pero la representatividad, que era un acuerdo de las cámaras empresariales, industriales, con los trabajadores, con el PIT-CNT, que era claramente para democratizar que aquellos que fueran candidatos y pudieran llegar a un cargo de directorio tengan un respaldo atrás. Eso quedó atrás. Ahora te presentás vos, como lo hizo un solo Uruguay, con el 1% del padrón de electores y tenés los candidatos. Entonces, van por esa base social que históricamente le ha sido negada, van también, estoy convencido de eso, por derechizar nuestra sociedad, desahuciar el Estado. Por eso del guión que yo planteo, ¿no? La LUC es una columna vertebral y van a ir surgiendo. Lo de la personería jurídica, sí, muchos sindicatos la tienen, pero acá esta ley plantea lo que no podés hacer si no tenés personería jurídica. Ese artículo que mencionaste, que el lo 7, dice, el artículo... No, el 399. No, ese es el 399. El 399 también está entre los impugnados. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. El 399 de la Ley de Urgente Consideración, que es el que establece la obligación de tener personería para ir a las elecciones del Banco de Previsión Social. Exactamente. Que permite tenerla o no. Es decir, en realidad tú antes lo que tenías que demostrar ante el Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales, era tu representatividad. ONAJPU, ¿quién puede negar lo que es ONAJPU, lo que representa? Hoy vamos a ver, este domingo, hoy, vamos a ver. Justamente
cómo es el resultado, porque lo vengo diciendo hace varios programas, ¿no? Ha habido varias elecciones obligatorias de estas que son reguladas por la Corte Electoral en el año, ¿no? La Convención Nacional no, el Colegio Nacional de Medicina, las elecciones universitarias y las últimas las elecciones al Consejo Directivo Central. Son elecciones donde tienen que participar, son obligatorias, además tienen que participar todo el mundo, no son elecciones ni gremiales ni optativas. Y al gobierno hasta ahora le ha ido mal, ¿no? Un caso que me parece que también se puede poner en el contexto de este tipo de disposiciones restrictivas o medio persecutorias de la actividad gremial, pero un caso muy notable es el que está sucediendo en la órbita de la enseñanza y con los sindicatos de la enseñanza. Hay una comisión en el Parlamento para analizar las licencias gremiales, para analizar la actividad gremial de los sindicalistas de la enseñanza, y hay en este momento docentes amenazados con pedidos de destitución en la ANEP por actividad también bastante sindical, ¿no? Porque en ese caso era porque se les habían sacado fotos con la campaña contra la reforma Vivir Sin Miedo, ¿no? Aunque no había estudiantes. Con el tema de la laicidad también, en el caso de la enseñanza se persigue la actividad gremial. Son todos elementos que hacen a un contexto donde la actividad sindical es mirada con sospecha. Sí, a ¿no? mí si me decís persecución me encaja por todos lados, ¿no? En realidad lo de AFUTU también, lo que pasó con AFUTU va a un congreso cada 2 años desde el año 83 en plena dictadura. Sí. Y de los 15.000 funcionarios son 300 que van al congreso. Esos 300 van con una licencia que les corresponde. Bueno, esta es la primera administración desde la apertura democrática e incluso desde el 83 en dictadura que lo niega. Entonces hubo que hacer un congreso de AFUTU en conflicto, 2 días de paro, donde ahí sí quedaron sin clase la gran mayoría de los muchachos y muchachas, porque fue un paro. Los 14.000 profesores, los docentes, no fueron a dar clase. Entonces, si vos me decís que eso no es persecución, si todo encamina hacia represalias o hacia derechos que se recortan, y a eso le sumás la ampliación de la base social que ellos esperan, bueno, el caldo está ahí, ¿no? Perdón, y habían 2 leyes previas a esta de personería jurídica, una del Partido Nacional que presentó Pablo Viana y la otra de Cabildo Abierto que presentó Sebastián Cal. De ahí, de esas 2 leyes, se nutre la ley que presenta Mieres en la comisión. Sí, fueron varias iniciativas. Doctor Barreto, profesor Barreto, ¿hay algún otro artículo en la LUC que afecte este tipo de actividades gremiales? Me refiero, por ejemplo, en ese artículo, en ese combo que va del 465 al 467, 68 y 69, donde se habla, por ejemplo, de los piquetes, pero también se habla de hechos de apariencia delictiva, y no sé si no pueden ser, te pregunto, pueden ser utilizados o una interpretación media grosera puede terminar haciendo que, amparándose en esos artículos, se afecten actividades sindicales. Sí, pero brevísimamente quería establecer una distinción respecto del tema de la personería jurídica. La personería jurídica, por eso yo le decía, ¿verdad? La personería jurídica debería operar exclusivamente en el ámbito patrimonial, ¿verdad? Sirve para comprar, para vender, para ser titular de una cuenta bancaria, etcétera, y diferenciar el patrimonio del sindicato respecto al patrimonio de los dirigentes o del tesorero o de quien fuera. Ese es el único efecto que debería tener una ley o una norma sobre personería jurídica. No debería de ningún modo la personería jurídica incidir respecto de la representatividad del sindicato, ni la titularidad del sindicato para celebrar un convenio colectivo o comparecer en el Consejo de Salarios. O sea, cualquier norma sobre personería jurídica, si estamos hablando de personería jurídica, debería encapsularse exactamente en esos términos establecidos en el Código Civil y demás. No incidir de ningún modo en los aspectos laborales.
justamente uno de los problemas que tiene el proyecto del Ministerio de Trabajo es que la personería jurídica incide en los aspectos laborales en la medida que determina que quien no tenga personería jurídica no puede recaudar la cuota. Ahí se está excediendo, está rompiendo, diríamos, la frontera que debería tener una norma sobre personería jurídica, porque está invadiendo el terreno de lo laboral. No es una norma de personería laboral como existen en muchos países, es una norma o el proyecto de personería jurídica. No debería tener ningún impacto, ni mucho menos una suspensión ni operar sanciones sobre un sindicato, porque está prohibido eso por el Convenio 87, que dice que los sindicatos no pueden ser suspendidos por medida administrativa. O sea, son dos campos distintos y me parece que hay que marcar con nitidez esa diferenciación. Y luego, respecto de las normas sobre piquetes, sí, efectivamente, yo el problema que le encuentro a las normas sobre piquete es que no son demasiado claras y deben quedar, diríamos, al albur de que la policía o del funcionario que actúe lo interprete, y eso no es bueno, que en un momento de conflicto, como suele suceder con un piquete, con una ocupación, etcétera, haya que entrar a discernir si se está obstaculizando o no se está obstaculizando, o si se está impidiendo, porque si la ley dice impedir en la libre circulación, parece bastante claro, pero cuando la ley dice obstaculizar, ya no es tan claro. ¿Qué es obstaculizar? Obstaculizar es impedir, sí, está bien, pero obstaculizar es también, diríamos, interferir con la persona y explicarle, darle un volante, acompañarla unos metros, ¿verdad? Como nos suele suceder en cualquier plaza pública cuando hay jóvenes o personas que reparten volantes. ¿Eso puede llegar a ser obstaculizar? Nosotros hacíamos peaje cuando éramos estudiantes. Me imagino que eso era obstaculizar. Bueno, pero si me explico. Si lo preguntamos al ministro específicamente el año pasado, así, tal cual, y él planteaba que cualquier acto que impida con el modo de piquete o de obstaculizar, sea político o no, entra en la misma bolsa. Y yo comparto lo que tú decís, no está claro. Bueno, el ministro fue rápidamente claro en contestar que entran todos. Y que además iba a intentar, en el caso que sean trabajadores movilizados, de actuar en primera línea al Ministerio de Trabajo y en todo caso llamar al Ministerio del Interior, cosa que lamentablemente no ha pasado. Pero a sí. mí el término piquete ya me parece como importado, ¿no? Porque no era el término que se usaba. Pero recuerdo de mi época estudiantil, ¿no? La diferencia entre hacer un peaje, cortar una calle y cortar de verdad una calle, o sea, para impedir la circulación, que no es lo mismo, porque uno no es lo mismo cortar, no sé, Batoví y yo por enfrente del Miranda, que ir y decir, bueno, me siento en la circunvalación del Palacio y no salgo en todo el día, que genera una distorsión de otro tipo, ¿no? O ocupar la mitad de la calle. Ocupar la mitad de la calle, que en general es lo que uno hacía, porque en general cortar, ¿qué era? Era, no sé, para repartir volantes, pero no era una cosa de decir, voy a impedir el paso, como sucedía en Argentina, los piquetes que te cortaban una ruta y no dejaban pasar a nadie por la ruta. Esas cosas en el Uruguay bastante infrecuentes. Y de hecho creo que ya en el gobierno de Tabaré, Vázquez se había establecido algo como no, cortar piquetes en las rutas no. O sea, como que ya había cierta legislación. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el uruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro.
Desde hace 30 años, ONASPU está con los jubilados y pensionistas. Por eso, para que tus derechos tengan voz y voto, suman su voz. ¿Estamos prontos? ONASPU siempre ha defendido una mejor calidad de vida, tanto para jubilados como para pensionistas. Esto es así. Esto es así de siempre. Es importante avanzar en una seguridad social digna, también inclusiva. Y eso lo han hecho siempre. ONASPU y su equipo representan con su voz a cada uno de los jubilados y pensionistas de todo el país. Por eso es importante apoyarlo en cada punto del país. Esto es por el Plan Ibirapitá, por la Operación Milagro, por las jubilaciones y pensiones, por el sistema de cuidados y tantos derechos más. Esto es por nosotros y por los que vendrán. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Les quiero preguntar ahora, hemos analizado durante un rato la normativa que afecta la actividad sindical y en general la organización también sindical, pero si efectivamente, cuando uno dice hay un relato, un hilo conductor, no puede olvidar también los aspectos económicos que incluye la LUC que afectan a los trabajadores. Sí, claro. Porque claro, no es lo mismo decir voy a afectar la actividad sindical, pero le voy a dar un mundo de maravillas, que voy a afectar la actividad sindical y los voy a perjudicar en algún interés. Sí, como creo que Flor de Lis mencionaba, acá los conflictos siempre son defendiendo conquistas o por aspirando a alguna conquista, a algún derecho que consideran que no está consagrado. En particular, en esta ley, todas las cosas parecen estar como amparadas en conceptos de libertad, ¿no? En el caso de las ocupaciones, la libertad de los trabajadores que quieren trabajar cuando hay una huelga o una ocupación. En el caso de los piquetes o de las obstaculizaciones del tránsito en la vía pública, la libertad de transitar de la gente. Pero también en los aspectos económicos, en nombre de la libertad se desregula el sistema financiero y se modifica, por ejemplo, la ley de inclusión financiera y se establece que ahora el empleador con el trabajador deben acordar la forma de pago cuando se había establecido la obligatoriedad de la inclusión financiera y el pago por medios, digamos, electrónicos, ¿no? Flor de Lis, ¿qué tanto afecta este aspecto, digamos, económico a los trabajadores? En realidad, una trabajadora se ve más beneficiada cuando cobra con su tarjeta. Y en realidad lo que cobra una trabajadora con su tarjeta es realmente muy magro en relación a lo que puede manejar un empresario. Entonces, sin embargo, cuando la trabajadora o el trabajador cree que es mejor no cobrar por intermedio de esa tarjeta, el empresario es el que en definitiva no está declarando un montón de dinero que ingresa a sus arcas. Si yo soy una trabajadora y no tengo una constancia por intermedio del banco o donde cobre de que mi dinero ingresa de tal o cual forma, eso el empresario también en cierta forma tampoco está declarando desde el punto de vista de la inclusión financiera cuánto aportó o no esa trabajadora. Y hay muchos ejemplos con respecto a esto, pero hay un ejemplo bien claro también para nosotras, es cuando muchas veces la trabajadora recibe el recibo de sueldo, ¿verdad? Cobra con la plata en mano y ni siquiera le han aportado el BPS, porque el empresario está totalmente ocultando, en realidad, del punto de vista financiero, sus números para que no se le generen otras cuestiones, otros aportes o lo que fuera. Capaz que desde otros sindicatos se puede ver de otra forma esto que es lo que sucede.
Nosotros como somos del Sindicato de la Aguja, donde hay cientos de talleres, sobre todo muy pequeñas empresas, hay una cierta vulnerabilidad en ese rubro. Exactamente. Entonces, el hecho de que la compañera no pueda tener en su tarjeta el dinero también implica que existe una irregularidad atrás, donde muchísimas veces ni siquiera la compañera sabe que eso existe como tal. Profesor Barreto, es difícil para cuando se establece que negociarán libremente el empleador y el empleado. ¿Cómo lo miran ustedes? Porque de hecho los abogados laboralistas tratan de justamente muchas veces demostrar que más allá de lo que hayas negociado, puedes haber negociado cosas que son nulas, que te violentan tus propios derechos, porque hay una asimetría muy grande, ¿no? Claro, en realidad todo el derecho del trabajo es un derecho pensado para proteger a la parte más débil de esa relación. Se trata de una relación desigual por naturaleza. Acá no hay ningún componente ideológico de ningún tipo, ¿verdad? Es un dador de empleo, que es el empleador, y es alguien que debe tomar ese empleo porque lo necesita para su subsistencia y de sus familias. Por lo tanto, esa relación desigual requiere de un concepto de libertad, y por eso yo me parece correcto el encare que tú hacías más temprano, requiere de una idea de libertad distinta de la libertad entre los iguales, porque una libertad entre los iguales no aplica a una relación desigual desde el punto de vista económico y social. Para consagrar términos de libertad, de autonomía de las partes en una relación económicamente desigual, se requieren entonces normas que sostengan a la parte más débil de esa relación. Una de las normas que cae con la ley de urgente consideración, una de las normas que cae es justamente la obligatoriedad del pago a través de instituciones de intermediación financiera o de dinero electrónico, como se dijo. Diríamos, esa forma de pago deja de ser obligatoria y se entrega, y nunca mejor dicha la palabra, se entrega a esa libertad de las partes. Una libertad que no es tal, porque es una libertad de desiguales. Por lo tanto, cuando la ley dice que el pago podrá efectuarse en efectivo o mediante acuerdo de partes en instituciones, en depósitos, en instituciones de intermediación financiera, no está estableciendo condiciones de libertad entre las partes, sino que lo que está dejando es que esa condición quede en manos de sujetos que tienen desigual poder de negociación. Y lo que puede pasar entonces, en definitiva, no digo que sea en todos los casos, pero lo que va a pasar seguramente sea que se termine imponiendo la voluntad de una de las partes respecto a la del trabajador y que se vaya enteramente a un sistema, en muchos sectores, que se vaya enteramente a un sistema de pago en efectivo con los problemas que ya se señalaron acá, el problema del pago por fuera, diríamos, de las condiciones legales, o la simulación, que el recibo diga son 30.000 pesos pero que el trabajador perciba menos, o sea, fenómenos de simulación que siempre han ocurrido y que la ley de inclusión financiera tendía a corregir, porque ajustaba perfectamente un sistema entre salarios mínimos determinados por Consejo de Salarios y luego aseguramiento del pago de ese salario mínimo a través de depósito en instituciones de intermediación financiera. Hay allí entonces un quiebre en términos de la seguridad que tenía el trabajador y la trabajadora para percibir efectivamente lo que estaba acordado en el marco de los consejos de salario. Gabriel, este fue un tema que vos discutiste especialmente en el Parlamento, ¿no? El tipo de argumentos que se utilizaban eran algunos bastante pueriles, por ejemplo, el trabajador del campo que tiene que caminar 10 kilómetros para encontrar un cajero, ¿no? Porque ese fue el tipo de argumento que se utilizaron, ¿no? Total, sí. ¿Cómo enfocaste la discusión? Y bueno, es la prueba de la informalidad, ¿no? Yo tiemblo cuando en este gobierno, en cada artículo de alguna ley aparece acuerdo entre, ¿no?, patronal, porque es lo que el doctor dice, la simetría que hay, no hay acuerdo. En realidad hay una imposición. En teletrabajo pasó lo mismo con el tema de la herramienta de trabajo, había que haber un acuerdo. Nosotros creemos que va a favorecer la informalidad, que se vienen políticas ya conocidas de los años 90 y que
Hay 3 rubros que en Uruguay históricamente han sido los más informales. El agro, la construcción y justamente el trabajo doméstico. Sin duda ahí es donde está dirigido este artículo y va a llamar la atención en breve porque en realidad eso es bien interesante, porque además hay rubros donde por más que vos cambies, pongas lo que quieras, la gente sigue cobrando a través de mecanismos. Pero uno no se imagina un bancario diciendo no, voy a arreglar con... Sí. No, imagínate un parlamentario, que fue donde se votó. Uno de los... Ahí todos siguen con su tarjetita. Y en muchos rubros la inmensa mayoría de la gente sigue cobrando otra vez. Pero hay rubros donde son como fácilmente desregulables. Además, porque tienen una tradición, que hasta que hubo la ley de inclusión financiera, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿sí? ¿No? Era un lugar donde la cantidad de trabajadoras en negro era enorme, donde estaba como muy desregulado. La vestimenta. Hay cerca de 10.000 compañeras trabajadoras a domicilio, que en su gran mayoría son informales, hoy en día. Hoy en día hay 10.000. Alrededor de 10.000, según estudios de la UDELAR, alrededor de 10.000 trabajadoras de la vestimenta que trabajan en su domicilio. Eso con la modista del barrio. La modista del barrio y muchas veces la señora en el barrio que cose a fazón para un intermediario, que a veces es una unipersonal, que muchísimas veces le vende al Estado. ¿Al propio Estado? Sí. La subeconomía de los 90, ¿no? Que en realidad, bueno, en la construcción te paso 12 jornales, pero laburás 24, 25, qué sé yo. Bueno, y después cuando ibas al aguinaldo, viste, hacías la cola ahí en el 19 de junio y llegabas y no estaba en la plata. Pero en el ámbito textil se ha visto, en Uruguay y en América Latina se ha visto cualquier cosa. Trabajo esclavo, maquilas, o sea, eso existe en algunos países de América Latina. Pero me doy cuenta que, claro, vos decías, hay 3 rubros. El rural histórico, ¿no? El doméstico y la construcción. Ahí es donde podría estar afectando más este tipo de... Sin duda. Es que además no se puede decir que en nombre de la libertad vos ponés en juego una negociación de ese tipo. No tiene sentido, por eso sin duda que hay cosas que están muy bien pensadas, pero hay argumentos que insultan la inteligencia. Y bueno, nosotros entendemos que además esto viene con cola, ¿no? Con aquello de podés hacer movimientos de hasta $100.000 a través de los bancos. La Asociación de Bancos Privados fue como delegación a la comisión que discutió la LUC y decía que va a favorecer el lavado de activos, etc. Estos liberales van rumbo a la regulación y es peligroso porque con eso se lleva puestos los derechos y con eso se lleva puesto también una visión de país que hay. No somos el pueblo elegido, ¿sabes? Pero sí hemos sido un gobierno que en los últimos años hemos arreglado o hemos puesto en orden un montón de cosas para que en este sistema capitalista por lo menos se pueda decir que acá se trabaja de manera limpia y transparente. Esto barre con toda esa premisa. Recuerdo haber hablado hace un tiempo sobre la ley desde la perspectiva de los derechos humanos con Wilder Tyler, que es el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que consideraba que había artículos que podían estar afectando algunos derechos fundamentales. Algunos de los que mencionaba son estos vinculados. Incluso creo haber leído que hubo, de parte de organismos internacionales, ciertas observaciones diciendo, miren que hay artículos ahí que pueden estar afectando. Entre ellos estos artículos, profesor Barreto, uno podría decir que estos artículos afectan así tanto como para decir, bueno, justifican ciertos pronunciamientos vinculados con los derechos humanos, con los derechos de así fundamentales, o a veces podemos decir, en Uruguay la gente se para, estás exagerando. No todo el mundo, ¿no? Pero, no, mirá que me lo digo. Pero tanto, ¿sí? Yo creo que si se pretendía reglamentar o regular las ocupaciones, que esa fue la intención que manifestó el gobierno, y apegar esa idea a lo que han sido los pronunciamientos de la OIT sobre el tema de las ocupaciones, etcétera, se debería haber hecho claramente de otra manera.
porque de esta manera, como se hizo, al regular la huelga y no las ocupaciones, o sea, al regular el universo, diríamos, de las distintas manifestaciones del derecho de huelga, se están afectando, porque esto queda al albur, queda en manos de la interpretación futura. Y hoy por hoy uno puede decir, bueno, por determinada... Y de cierta discrecionalidad, porque sí, total. Tal vez hoy, sí. Yo lo he hablado en otras mesas con otros participantes que me dicen, y ojo, la ley admite una aplicación más agresiva de la que en este momento se está haciendo, tal vez por consideraciones electorales, como sucede, vamos a poner un ejemplo que ponemos todo el mundo, ¿no? Como sucede con el precio de los combustibles, ¿no? De repente te lo tienen parado, no lo suben, pero de repente después del referéndum, de acuerdo al resultado, pueden aplicarlo de otra manera, porque la ley permite, ¿no? Claro, por eso es falaz el argumento de que se hace, bueno, que no ha pasado nada extraordinario con la LUC, que es parte de algunos voceros del gobierno yo he visto. Aplicado a lo laboral, uno puede decir, bueno, la interpretación que se ha hecho del artículo sobre huelga de parte del Ministerio de Trabajo es una aplicación mesurada. Ahora, el artículo queda escrito, entonces la ley se aprobó en julio del año pasado, ya vemos que en octubre se aplicó un decreto que es todavía más regresivo, pero la ley queda escrita, queda a lo que va a ser interpretada en el futuro. Y hoy por hoy quizás el funcionario que desempeña el Ministerio de Trabajo o el equipo lo haga de manera mesurada, pero nada nos asegura, porque las normas tienen tendencia a permanecer, no son normas hechas para aplicarse en un momento determinado. Esa es la dificultad que le encuentro al argumento de que no ha pasado nada extraordinario por ahora con la aplicación de estas normas. Ese es el punto. Sí, ¿están observando eso también ustedes? Sí, claramente. Es el impacto del referéndum, de las firmas, y creo que y en esto paso un chivo, pero hay que trabajar mucho para lograr derogar estos 135 artículos, porque aunque duela y aunque se quieran ofender, es un acto que definitivamente cae en la calidad democrática. No hablo de que el Estado deje de ser más o menos democrático y que no existan los derechos, pero sí la sensación, ¿sabes? Y yo creo que también está dispuesta la LUC en esa cuestión de hacerte sentir más débil, de hacerte sentir, bueno, los derechos de los trabajadores es hasta acá, sí el piquete, sí la huelga, y eso cala hondo en la sociedad, cala hondo a través de la mejor manera que tienen de comunicar, que es a través del miedo. Estoy convencido que es el modelo que se quiere imponer. Y esta es la gran lucha que viene para los próximos meses. Creo que está el Congreso del PICNT, lo tiene... Sí, lo tenemos muy definido, porque en realidad estos 135 artículos de esta ley no es que solamente afecten a las trabajadoras y a los trabajadores. Estos 135 artículos afectan a la población en general y sobre todo a la población más vulnerable. Por eso nosotros sí tenemos definido esta campaña para poder anular estos artículos, y seguramente nos encontrarán todo el verano puerta a puerta, vecino a vecino, explicando, porque también es otra de las cuestiones. La mayoría de la población no sabía, hasta que no salimos a juntar firma por firma, de qué se trataba esta ley. Porque, como bien acá mencionaba Barreto, no sabemos después cómo se va a aplicar, porque hoy se está aplicando mesuradamente, pero en realidad tampoco supimos cuándo se dictaminó, cuándo la conformaron, cuándo la hicieron, porque fue a espaldas de los trabajadores y a espaldas del pueblo. O sea, entonces también que cada ciudadano, que cada compañera, cada vecino, cada vecina puede saber de qué se trata esto, también es un saber que al tener ese conocimiento colectivo vamos a anular esos 135 artículos en ese referéndum. Mira, a nosotros nos lo dicen toda la semana la gente, porque nosotros armamos una mesa de análisis semana a semana. Muchas de ellas hemos analizado diferentes capítulos o cosas con las que aborda la LUC, ¿no? En la economía, en la vivienda, en la educación. Hoy estuvimos analizando los aspectos laborales. Y nos dice mucha gente, qué bueno que se dio esta posibilidad,
porque así, concentrándose en algunos artículos, en algunos tramos, es que la gente va conociendo y comprendiendo el alcance que tiene a través de una mesa de análisis con personas que tienen una cierta competencia, un cierto conocimiento, por estar directamente afectado, por formación académica, por haber discutido esto en el Parlamento. Porque la gente, si no se da ese ámbito, jamás se habría discutido, ¿no? Todavía no se discute, ¿no? Los grandes medios lo evitan, ahí va más escándalo que... Pero es bien importante que la gente conozca, sobre todo los artículos impugnados, de lo que trata, de lo que van y de las consecuencias futuras que podrían tener. Porque como bien dice el profesor, me parece que estamos todos de acuerdo, que la tendencia de las leyes después es a permanecer. Y cada gobierno, la interpreta, y la interpretación puede ser un día más generosa y un día más agresiva, ¿no? Dependiendo de la orientación política, en fin, los intereses que estén en disputa. Muchas gracias, Gabriel Otero, muchas gracias, Flor de Lis, muchas gracias, profesor Hugo Barreto, gracias por habernos acompañado, gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser.
Hay una enorme evidencia acumulada en todo el mundo de que las políticas criminales que incrementan las penas, que generan mayor represión policial, las políticas de guerra contra las drogas, el gatillo fácil, no resuelven los problemas de seguridad pública. Sobre eso hay evidencia abundante. El gobierno seguramente la conoce, pero de todas maneras también hay evidencia acumulada y muy abundante de que los discursos punitivistas, los discursos que reclaman mano dura, la intervención cada vez más agresiva de las fuerzas de seguridad pública, las penas cada vez más importantes, tienen un nicho en la sociedad, tienen cierta aceptación, tienen una aceptación importante en la sociedad. La gente muchas veces reclama eso, porque las sociedades actuales son sociedades muy desiguales. La desigualdad de las sociedades lleva una violencia inherente y las sociedades actuales son muy violentas. Y ante esa violencia, la gente muchas veces reclama eso, palo y palo, garrote, mano dura. Pero, nuevamente, no hay ningún estudio serio que demuestre que esas políticas conducen a mejoras de la seguridad pública. La derecha no tiene problema en hacer un discurso de este tipo, que se conoce en la jerga de demagogia punitiva. No tiene problema en implementar después en la práctica nueva legislación penal, donde se establecen nuevas penas, donde se agravan las penas, se generan nuevos tipos delictivos, ni tiene problema en llenar las cárceles cada vez con más gente, y si tiene que construir más cárceles tampoco tiene problema en eso. Pero esas políticas conducen a una frustración inmediata, inexorable, inevitable, porque no resuelven los problemas de seguridad. Y la respuesta no suele ser la autocrítica, sino proponer políticas criminales cada vez más violentas. Esa es la estrategia. Y así puede seguir eternamente. Entonces, si un día bajan la edad de imputabilidad, después van a demostrar que eso no resuelve el problema y van a querer bajar todavía más la edad de imputabilidad hasta que puedan poner preso a una criatura. Esa es la idea, esa es la lógica. No el análisis serio y decir, bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas de seguridad que se suscitan? Mucho menos cuando los problemas, la mayoría de los crímenes, de los delitos, son contra la propiedad. Y la derecha considera que la función fundamental del Estado es proteger la propiedad privada, porque eso representa el interés de los poseedores, sobre todo de los grandes poseedores. Y para los grandes poseedores la sociedad es un riesgo, es el riesgo de que les roben sus posesiones. Entonces, esto es lo habitual. Esto es lo habitual en Uruguay y en todo el mundo. Ahora, cuando se empiezan a introducir normas como las que están en la Ley de Urgente Consideración, ¿no?, que extienden, por ejemplo, el derecho de la legítima defensa ya no adentro de tu casa, sino a zonas aledañas a tu casa o a tu propiedad rural, a zonas incluso alejadas de tu casa, pero que están dentro de tu propiedad rural, y ya se le permite a la gente utilizar las armas y hasta matar, empiezan a suceder casos. Se empiezan a amparar casos como los que vivimos esta semana, donde una persona mató a un vecino que estaba en la azotea, por error, pensando que era un ladrón. No es que eso fue provocado por la LUC. Eso ya ha sucedido en muchas oportunidades. Lo que está claro es que las normas incorporadas en la Ley de Urgente Consideración favorecen, estimulan, habilitan a que este tipo de cosas sucedan cada vez más. Si tenemos ahora que la Asociación de Defensores de Oficio denuncia que han constatado más de 80 casos de abusos policiales, que incluyen allanamientos sin órdenes judiciales, hechos además con mucha violencia, detenciones con violencia, un montón de abusos contra detenidos, contra personas que están siendo indagadas por la policía,
que fueron denunciadas ahora también en el Parlamento por la Asociación de Defensores de Oficio, pero que han sido denunciadas ante la Fiscalía, ante la Suprema Corte de Justicia. No es que el abuso policial apareció hoy, que las arbitrariedades policiales aparecieron con la LUC. No, se han multiplicado. Pero además, en la ley de urgente consideración se establece bajo la hipótesis o bajo la idea de darle respaldo a la policía, de darle herramienta a la policía, una especie de laissez-faire, de podés hacer lo que quieras. Y eso necesariamente trae abuso policial. En suma, con la ley, con los artículos que se incluyeron sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, se está favoreciendo, se está estimulando este tipo de conductas. Conductas como la justicia por mano propia, como el gatillo fácil, como el abuso policial, no solo no resuelven los problemas de seguridad, sino que construyen sociedades todavía más violentas, donde los presuntos criminales o aquellas personas que tienen la intención de delinquir ya actúan de arranque con más violencia porque pueden temer incluso la represalia armada de un vecino. Y en el caso de la arbitrariedad policial y en el caso del gatillo fácil, vamos a ver, como ya se registra en buena parte de los países donde este tipo de cosas se hacen, que finalmente los que van a caer como moscas van a ser jóvenes de extracciones humildes, hayan o no cometido delito, tengan o no la intención de cometer delito por portación de cara, por prejuicios que operan en la cabeza de la policía, en la cabeza de la población, por estigmas que se han introducido en la sociedad y que hacen que sean siempre las primeras víctimas, como le pasó a Plef, aquel grafitero que fue asesinado por un vecino que simplemente creyó que era un ladrón. Desde hace 30 años, ONASPU está con los jubilados y pensionistas. Por eso, para que tus derechos tengan voz y voto, suman su voz. ONASPU siempre ha defendido una mejor calidad de vida, tanto para jubilados como para pensionistas. Esto es así. Esto es así de siempre. Es importante avanzar en una seguridad social digna. También inclusiva. Y eso lo han hecho siempre. ONASPU y su equipo representan con su voz a cada uno de los jubilados y pensionistas de todo el país. Por eso es importante apoyarlo en cada punto del país. Esto es por el Plan Ibirapitá, por la Operación Milagro, por las jubilaciones y pensiones, por el sistema de cuidados y tantos derechos más. Esto es por nosotros y por los que vendrán. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU. Este 5 de diciembre son las elecciones internas del Frente Amplio y vos decidís el futuro. Elegimos Presidencia Nacional y Presidencias Departamentales del Frente Amplio. Los delegados y delegadas de base al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Los delegados y delegadas de los sectores políticos al Plenario Nacional y plenarios departamentales.
Pueden participar los y las adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento de la elección presentando cédula de identidad en los comités de base, locales sectoriales y otros locales habilitados. Consulta la lista completa de locales en nuestra web y nuestras redes. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Ni el peso exacto, pero siempre entré al ringside, dispuesto a dar pelea y aguantar más de un asalto. Desiste, te das al piso, macho, decían desde el rincón, pero yo igual resistía, dejando dientes, muelas, cejas y narices, astillas del corazón y por supuesto los ojos en compota. Pesados, medio moscas, plumas y gallinas, tremendos noqueadores, hijos de su madre del barrio, púgiles comarcales, crápulas nacionales, pegando abajo, tirándome cross a la mandíbula, ganchos demoledores, los amigos de ocasión, puñeteros aficionados, secretarios de estilete, amores enguantados, pegando abajo, lanzando jabs veloces como aves de rapiña. Aves de rapiña. El castigo, rechacé la toalla mientras ellos cincelaban el desastre en mi cara. Desiste, esto va a matarte, campeón, gritaban desde el rincón, pero yo igual me volvía a levantar y dar pelea, muelas, cejas sin nariz.
volvía y volvía, porque no hay para un peleador más gloria que aguantar. Hasta el próximo round. 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 Bienvenido, Mauricio Ubal, qué lindo poder recibirte. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por invitarme. Sí, yo además estoy bastante de acuerdo con eso de... No hay más gloria que aguantar hasta el próximo round. En eso estamos nosotros también, Mauricio. Estamos todos. Estamos un poco dedicados a eso. Exactamente, por eso hago mía este precioso poema del Macu, que lo incluyó en su último libro, y que bueno, que lo vimos juntos. Yo lo acomodé un poquito a la música, pero me salió como una especie de blues. Está lindo, está blues lindo. de Bella Italia, digamos, de donde soy. ¿Y vas a grabarlo? Lo voy a grabar el año que viene, espero juntar este y otros temitas. Y ya nos va a quedar como también un pequeño homenaje a Macunaíma. Exacto. Esto en realidad también va a formar parte, espero que se concrete. Falleció el año pasado, Macu, ¿no? Sí, se nos fue hace muy poco. Se va a hacer un disco por parte de una movida que hay, un disco todo con este tipo de canciones. Esto cuando él me trajo su último libro, On the Road Again se llama, que es toda una onda muy blusera, todo un paisaje, bueno, arranqué para ahí. Y la verdad que volví a eso, hago mía estas palabras del Macu totalmente en estos momentos, además, donde necesitamos seguir aguantando, ¿no? Y sí, hay que aguantar, hay que dar la pelea, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay como reservas sociales para aguantar. Pero es cierto que se nos juntaron como todas las pandemias juntas, ¿no? Y han sido 2 años muy duros. Pero, pero nosotros venimos dando esa lucha, ¿no? Nacimos en el llano, ¿no? Sí. Estuvimos mucho tiempo en el es como dice la canción, ¿no? Nunca di mucho la talla, pero bueno, pero estoy ahí, voy a ir a batirme, ¿no? Totalmente. Vivimos mucho tiempo en el llano. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero igual los retrocesos estos cuestan mucho, ¿no? Cuestan, pero no sé, a mí sin duda cuesta ver qué rápido se desmorona lo que costó tanto armar, ¿no? A todo nivel. Pero es cierto que nosotros pasamos muchas décadas acumulando y acumulando expectativas y a veces caídas y desesperanzas, pero nos volvimos a levantar. Así que pienso que esto va a seguir. Y algo también se aprenderá, ¿no? Totalmente. Algo también se aprenderá. ¿Con qué nos vamos a ir, Mauricio? Una canción que yo hice hace unos años, se llama Copla de Exilios, y tiene que ver, la anécdota que yo tomé es cuando Artigas cruza el Paraná y se interna en el Paraguay, en esa especie como, no se sabe si fue un exilio o un destierro o una prisión, porque también hubo de las 3 cosas. Y bueno, le tomé eso y me sirvió para hablar de otros espíritus uruguayos que andan por ahí, y hacer como un juego con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar estas coplas de exilio, estas coplas
un poco artiguistas, pero más allá. Sí. Yo agradezco a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo de este programa. Nos vamos con Mauricio Ubal y Coplas de Exilio. ¿Quién anda ahí? Apunten al caballo. ¿Quién anda ahí? Zafa de la muerte en un tordillo. Se escurre entre la selva, viejo animal, al frente de una tropa de recuerdos. Va el protector, cruzando el Paraná, cruzando el Paraná. Y va escapando al humo de Entre Ríos. Ramírez lo persigue como a un ladrón. Los indios lo defienden con su sangre. Rivera lo abandona por Lecor. Y sube y baja trenes y aeropuertos, aprendiendo los otros nombres del pan. Le nacen hijos que un día preguntan a qué llamaban la banda oriental. ¿Quién anda ahí? Apunten al caballo. ¿Quién anda ahí? Todavía con un país al hombro que no era Uruguay, huyendo va de Alveares y Sarmientos y de los mausoleos que vendrán. Trabaja y come y ama y abre el diario en Sydney y en España o en Canadá, al mando de una tropa de recuerdos. Pelea con su propia soledad. Y el Paraná le quema los tobillos, se va corriente abajo la vieja ilusión. La libertad lo abraza como un grito. La frontera más dura es la traición. ¿Quién anda ahí? Apunten al caballo.